Seguimos con más Jardín de los Presentes y bueno, ya acá sentadito junto a nosotros, un lujo que nos vamos a dar. Hace rato queríamos hablar con él, queríamos conversar con él de muchas cosas, de literatura, tiene un nuevo libro, Los Doblados, ya vamos a hablar también de eso, pero también de periodismo en particular, periodismo alternativo, ese periodismo de los 80 tan fantástico que hubo, Cerdos y Peces, El Porteño y demás. Estamos hablando del señor Ricardo Rajendorfer. Buenas noches, Ricardo, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por venir. Y bueno, vamos a conversar un poquito de todo en este ratito que vamos a compartirte. Tenés un nuevo libro, vamos a empezar por ahí. Tenés un nuevo libro, Los Doblados, que versa sobre... Mirá, tal como lo indica la bajada, gira en torno a las infiltraciones efectuadas por el Batallón 601 de Inteligencia durante la dictadura en las organizaciones revolucionarias de entonces, especialmente en el ERP y en Montoneros. Claro. ¿Qué te llevó? Porque vos venís por toda una carrera, de alguna manera, de meterte en la cuestión policial, ¿no? ¿Qué te llevó a irte para ese lado? Si bien algún punto de contacto podría llegar a ver. Mirá, digamos, por un lado, desde hace mucho vengo laburando sobre la temática de la dictadura, incluso en paralelo a mi laburo periodístico. Yo fui durante los últimos años investigador de una unidad sobre terrorismo de Estado en el Archivo Nacional de la Memoria, ¿no? Digamos, temáticamente es como si hubiera dado un paso lógico, después de haber laburado mucho sobre la criminalidad dentro de la fuerza de seguridad, ¿no? Materializarlo, digamos. Sí. Claro, era un poco saltar hacia la criminalidad dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y el espacio propicio de ese laburo es, desde luego, la última dictadura. Digamos, uno no sabe exactamente por qué razón uno termina chapoteando en determinados charcos, claro. Pero medio que es así. Y por ejemplo, quizá tu momento, quizá donde más, al menos yo te conocí, es cuando ya te metiste de lleno a nivel tratar de descubrir de alguna forma la mafia que existía en la policía bonaerense en su momento, ¿no? La bonaerense, la maldita policía, la secta del gatillo que tenemos acá en la radio, acá en el estudio. También, ¿cómo llegaste a eso? ¿Qué fue lo que te llevó a meterte en ese mundo? También con los riesgos que imagino que se tenía que correr. Sí, o sea, la casualidad, porque, digamos, el germen de ese libro, el germen de la bonaerense, que es el antecesor de la secta del gatillo, tuvo su punto de partida cuando en la revista Noticias a Carlos Dutil, que fue mi compañero en esa aventura, y a mí nos mandaron a hacer una nota sobre la bonaerense. Y hasta ese momento, siempre que se hablaba de la bonaerense, se hablaba únicamente del gatillo fácil, claro, que es de algún modo el único delito sin fines de lucro que comete esa gente. Por deporte. Claro. Y nosotros descubrimos que había todo un entramado de negocios que merecía ser contado, ¿no? Que merecía ser contado, o sea, lo que a mí particularmente me atrae de determinados temas que merecen o no merecen ser contados. Y cuando merecen ser contados es porque en ellos subyace una historia que a mí particularmente me atrae. En ese sentido, con Dutil, cuando escribíamos La Bonaerense, nos reíamos un poco porque decíamos que más allá de todos los negocios que develamos y de todas las trapisondas que hacemos públicas, estos tipos se van a enojar con nosotros por cómo les tomamos el pelo, ¿no? O sea, digamos, nos parecía un mundo muy de película de Francis Ford Coppola, muy de película de Scorsese. También bizarro en un punto, ¿no? Bizarro, exactamente. Te encontrabas con el comisario Naldi que te decía: dicen que soy chorro porque ando bien vestido, y en el momento en que te lo decía tenía puesta
tenía puesto un saco rojo fucsia, una camisa rosa salmón y mocasines blancos. Claro. O sea, lo que nosotros nos fascinaba era entrar en ese mundo. La era exageración, ¿no? La En todo. exageración, pero el color de Claro, ese mundo, ¿no? Claro. Recién hablábamos con uno de los muchachos acá de Los Doblados, que es un libro que, bueno, por un lado engrosa la profusa bibliografía que hay sobre la época de la dictadura, pero lo que me atrae de esa época, lo que me atrae periodísticamente de esa época, lo que me atrae de esa época para escribir es desde luego algo que no sentía yo particularmente en esa época, claro, porque uno ve las cosas con la inmediatez o la perspectiva que te concede el paso del tiempo, pero con el paso del tiempo no es posible contar historias de la dictadura sin darles una estructura de thriller. Claro. ¿Entendés? Era, entre otras cosas, entre otras desgracias, esa época fue un thriller. Claro. Digo, entre otras desgracias, porque los thrillers son agradables para leer, Sí, pero sí. espantosos para vivir. Tal cual, ¿no? tal cual. Qué cosa de morbo también en eso, ¿no? Pensaba, por ejemplo, cómo hay público que le gusta, por ejemplo, yo pienso en las películas de terror, por ejemplo, ¿no? Que uno en el fondo está como de alguna forma regocijándose con el sufrimiento de otro, ¿no? Y también pensaba en esto también, como lo que vos decís. Hay un poco de eso en el lector de los policiales negros. Hay un poco también de morbo en un punto, Ricardo. Sí, uno no sabe exactamente cómo es el mecanismo del morbo. Uno no sabe exactamente hacia dónde apunta el morbo. Y uno no sabe exactamente, en definitiva, lo que es el morbo. Pero, cuando uno ve películas de terror, supongo que el goce de ese género pasa por el miedo a lo sobrenatural, ¿entendés? En cambio, el goce del policial negro tiene que ver con el miedo, con el hecho de que el miedo no está en la sobrenatural, sino está en la calle. Clarísimo. O está en el propio departamento de uno, ¿no? Claro. En este caso, el miedo en esa época, no estaba en la calle, estaba en todas las calles, estaba en todas las esquinas. Claro, ¿no? claro. Y la bonaerense, de alguna manera, de alguna forma también, creo que como nadie, como fuerza, condensó también todo eso, ¿no? Porque creo que los patas negras de la bonaerense, los azules, también con esa ferocidad, me parece también que de alguna manera mantuvieron toda esa parte, ¿no? De veces del terror, como nadie, me parece, como fuerza, ¿no? Y de algún modo yo creo que, una de las grandes deudas que tiene la democracia con respecto a la sociedad y con respecto a su propia historia es justamente no haber democratizado esa fuerza. Totalmente, ¿no? totalmente. Las policías, y a veces a nivel también regional. Las policías también, ¿no? y los servicios de inteligencia y todas esas cosas, ¿no? Los servicios de inteligencia, o sea, los servicios de inteligencia en todas partes del mundo y en todas las épocas y fundamentalmente a partir del siglo XIX en adelante son y serán las cloacas de los estados. Desmitifiquemos esto, Ricardo. ¿Puede haber un estado, puede haber un país que cuide su seguridad nacional sin servicio de inteligencia? Pues está esta otra mirada, lo que te viene del otro lado a veces. Y bueno, pero ¿cómo controlamos? Sí. ¿Viste? Sí, o sea, a mí francamente, más que describir los quilombos del mundo, me cuesta imaginar un mundo sin estos quilombos, ¿no? Claro, totalmente. Por empezar, me preguntaría a qué carajo me dedico ahora periodísticamente hablando, ¿no? Claro. Si todo fuera como en la Atenas de Pericles, Claro. ¿no? En la Atenas de Pericles no habría necesidad de que salgan diarios, ¿no? Pero
digamos, no sé si podría existir un país sin servicio de inteligencia, no sé si podría existir un país sin aparato represivo, ¿no? Puesto que, digamos, la necesidad de tener fuerzas de seguridad, la necesidad de tener un aparato represivo, digamos, no es solo una exigencia del Estado, sino también una exigencia de la sociedad, ¿no? Exacto. O sea, digamos, vos haces una encuesta y preguntás a la gente, ¿usted estaría a favor de que no haya servicios de inteligencia? ¿Usted está a favor de que no haya aparato represivo? Y capaz te linchan si le preguntas esas cosas, capaz te linchan, capaz el linchamiento sea la respuesta. Más policía, que vuelva al servicio militar obligatorio, ¿no? Es un poco de exigencia de un sector importante de la sociedad. De un sector importante de la sociedad que va moldeando un determinado fenómeno que se debería tener en cuenta, que es lo que un sociólogo portugués contemporáneo, Buenaventura Silva Sousa, no me acuerdo muy bien, llama fascismo societal. O sea, el fascismo societal es de algún modo el fascismo de los que no saben lo que es el fascismo, ¿no? O sea, del tachero apolítico que dicen hay que matarlos a todos, ¿no? Nada más peligroso. Sí, es muy es un fenómeno aterrador, pero bastante peculiar, puesto que no es un fascismo específicamente alentado desde el poder o desde un partido político. Es un fascismo pluralista, porque bien puede ser tener ese pensamiento, qué sé yo, un tipo del Frente para la Victoria como un tipo del PRO, ¿no? Aunque lo del PRO son más proclives que lo del Frente para la Victoria. Está claro. Claro, pero digamos, es un fascismo disciplinador. Claro. ¿No? Son los que linchan. Y Ricardo, volviendo a al último libro, Los Doblados, ¿cuándo empezás a recopilar esta información y cómo es que se te da también empezás a recopilar testimonios desde el otro lado también, que no es algo que se genere habitualmente, que es desde el lado de los que aplicaron el terrorismo del Estado, ¿no? Sí, en ese sentido, digamos, a mí me interesa mucho entrevistar represores, y lo he hecho en este libro profusamente, se puede decir, qué sé yo, entrevisté a Jarmindegui, que fue el ministro del Interior de Videla, al general Dalatea, que fue el secretario general del Ejército, al represor Vergés, al agente de la DINA chilena, Enrique Arancibia Clavel, y fundamentalmente a un sujeto que se llama Españadero, que de algún modo era el responsable de los infiltrados en las organizaciones revolucionarias. Y me interesan mucho esos personajes porque de esos personajes, ¿qué se sabe? Se sabe su nombre, se sabe dónde prestaron servicios, se saben algunas aberraciones que cometieron, se saben algunas otras cosas, pero muy fragmentarias en base a testimonios de sobrevivientes de campos de concentración, pero nada más. Y a mí me interesaba explorar otra dimensión de estos tipos, puesto que, a diferencia de lo que se supone, no son monstruos con garras, sino personas normales. Exacto. Y eso es lo aterrador, o sea, cada uno de ellos de algún modo representa lo que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal. O sea, son tipos que después de torturar volvían a la casa como de cualquier laburo. Te lo cruzabas en el almacén. Exactamente, te saludaban, claro, etcétera, etcétera, y al día siguiente volvían a torturar, ¿no? Yo viajaba siempre con el turco Julián en una época, en el 168, por ejemplo, iba a laburar, y el tipo sentado siempre ahí. Y era una cosa que uno no podía entender muchas veces, ¿no? ¿Te acordás que esa época también se paseaban en los programas de Mauro Viale? Bueno, Naldi estaba siempre, Closic, exacto, llevaba a todos ellos, ¿no? Volviendo un poquito a tu... Y cuando empiezo a escribir este libro, digamos, a partir de hacerle una serie de entrevistas a
a partir de hacerle una entrevista a Españadero, que derivó en toda una serie de 16, 17 entrevistas, hasta que por razones ajenas a mi voluntad comenzó a percibir cierto peligro en mi persona. Y ese fue el punto de partida, y de hecho Españadero es un personaje que recorre toda la trama de los doblados, con una frecuencia bastante conspicua. Yo diría es el hilo conductor del libro. Como para que el público sepa cómo fue que enlazaste todas las historias. Y a través de determinados hechos y circunstancias coincidentes en historias, yo diría unitarias, pero tiene toda una estructura argumental, con una partida de ajedrez, una apertura, un desarrollo y un final, en el cual mi interés era fundamentalmente explorar la figura del traidor. Y aclaro acá que por traidor no me refiero a personas que estando cautivas y bajo tortura hayan ofrendado datos, sino a personas que abrazaron la causa de la traición sin haber perdido su condición de sujetos responsables de sus actos. Exacto, ¿no? Claro. En ese sentido me interesaba porque la traición es una figura universal, que recorre la historia de la civilización como un fantasma apenas disimulado, y me interesaba explorar esa figura en una época tan escarpada como la de la última dictadura. Que la traición estaba a flor de piel. Estamos con este momento, este rato que nos queda, con Ricardo Reichendorfer. Estábamos hablando de tu libro, de los doblados, también ese periodo, vos decías un periodo, por supuesto, muy difícil, de mucho dolor, muy oscuro, que se ha escrito mucho, pero siempre es bueno seguir como agregándole capítulos a esa historia que todavía nos falta tanto por develar, ¿no te parece? Sí, las complicidades civiles también, pienso esas cosas. Sí, ejemplo, ¿no? Desde luego que, digamos, es una época que, como vos decís, cuesta tanto develar porque es una época que también cuesta tanto cicatrizar, ¿no? Y que de algún modo, algunas de sus secuelas aún transcurren en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, digamos, los nietos todavía no identificados. Además, digamos, las secuelas económicas, sociales, políticas que dejó no son menores. Y hablando de secuelas económicas, son secuelas económicas que espasmódicamente, de algún modo, se van repitiendo en la actualidad, claro, en este momento, con este modelo, en clara semejanza con situaciones económicas de aquel momento. Ya de entrada mostraron las garras cuando ganó el ingeniero Macri, ¿no? Algunas ya las editoriales del diario La Nación, ¿no? Empezaron a mostrar las garras, empezaron a pasar cosas, están vigentes, están activos, están ahí, están esperando el momento, ¿no? Y de algún modo sí, y de algún modo se observan algunos signos alarmantes, como por ejemplo el proyecto de incorporar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, claro, la desaceleración de los juicios, el desfinanciamiento de programas que tienen que ver con derechos humanos, ese canto al negacionismo que fue la estadística informada hace unos días por Claudia Brujo. O sea, digamos, es un cambio de época cuyos signos más visibles son estas cosas. Por eso, además, está tan vigente en lo que yo llamo el espíritu público, el recuerdo de aquella época. Esta gente hace todo lo posible para que libros como el mío se vendan profusamente. Ahora, ¿y cuánto considerás que tú, hablando de gobiernos que son civiles, ¿no?
¿cuánto consideras que tuvo de responsabilidad el gobierno de Isabelita Perón en ese proceso que sufrió el país, ¿no? Básicamente. Sí, bueno, desde luego que el gobierno de Isabel Perón, si bien había tenido un origen legítimo, que fue que Perón haya ganado las elecciones de 1973, digamos, por una constelación de factores, digamos, terminó amparando toda una serie de situaciones que fueron la antesala del golpe. No digo, y esto que quiero que quede bien claro, que, digamos, ningún gobierno es responsable de los golpes que le hacen, claro, ¿no? Uh-huh. Pero, de algún modo, creó determinadas estructuras, como la AAA, que fueron teloneras, dicho en términos rockeros, del terrorismo de Estado. Claro, justamente, ¿no? El operativo Independencia, de hecho, ha sido firmado por Isabel Martínez Perón y por Ítalo Luder. Exactamente, pero, claro, y justamente en el libro, que yo le dedico un capítulo entero a la firma de los decretos de aniquilamiento, ¿no? O sea, dicen, digamos, yo pienso que en ese momento se produjo realmente el golpe de Estado. O sea, después del ataque montonero en Formosa, se firman esos decretos de aniquilamiento que ya estaban preparados de antemano y que simplemente, digamos, se esperaba un hecho guerrillero de envergadura para imponerlos. Y en ese momento es cuando se extienden a todo el país las facultades represivas que el ejército tenía en Tucumán, como vos decías. Y es en ese momento cuando, a raíz de eso, al tener el ejército el control operacional del país, digamos, el poder pasó de la Casa Rosada al edificio Libertador. Claro. Yo pienso que en ese momento comenzó el golpe de Estado y que lo del 24 de marzo, algunos meses después, fue apenas una mudanza. Que es más o menos la época en la que se centra tu libro. Es la época en que se centra exactamente mi abarca libro. 75 exactamente, más o menos. Abarca la primavera del 75 y el otoño del 76, con saltos hacia atrás y hacia adelante, desde luego. Claro. Pero, digamos, es esa época y, digamos, a lo largo de todo el libro se produce el desfile de los militares hacia ese 24 de marzo. Vos dijiste hace un rato el telón, ¿no? Como si fuera una cuestión rockera. Y bueno, te quiero llevar un poquito para ese lado y te quiero llevar para que me cuentes un poquito la experiencia de Cerdos y Peces. En algún momento hemos conversado con Enrique Sims, por supuesto. Contanos un poquito qué fue convivir en esa etapa del porteño, Cerdos y Peces. Sí, digamos, yo trabajé desde el año 85, yo escribí desde el año 85, tanto en el porteño como en las Cerdos y Peces. Las Cerdos y Peces al principio salía como un suplemento del porteño y después salió como una revista independiente al porteño, y cuando el porteño se convierte en cooperativa, la Cerdo seguía saliendo, pero independiente a la cooperativa. Y yo, digamos, estaba en ambos y me sentía, en el aspecto periodístico y en el aspecto social, muy cómodo en ambos lugares, aunque eran lugares un poco distintos. Claro. Eran lugares distintos. En el porteño, digamos, había un criterio periodístico un poco más profesional y desde luego habitado por pibes que tenían determinadas ambiciones, tanto periodísticas como políticas, etcétera, 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 ¿no? En cambio, en las Cerdos y Peces había otras ambiciones, y tal vez la ambición más humilde era ser nada menos que como Rambó. Mirá, qué interesante. También me gustaría preguntarte por alguien que me imagino que vos has conocido y que poco se sabe, pero que creo que ha sido una persona muy interesante por ser tan joven y por haber tenido una vida tan fugaz, como Polo Secchi, por ejemplo. Sí, o sea, digamos, con Polo Secchi yo tuve la suerte de no solo de ser su amigo,
sino además de haber trabajado de investigador en el otro lado, en el programa periodístico, en el programa televisivo que hizo a partir del 93, si mal no recuerdo, pero antes habíamos trabajado juntos en el Diario Sur. Y desde luego, bueno, podría hablar horas de Polo Secchi, pero, digamos, resumiendo, haberlo conocido fue un extraño beneficio. ¿Y cómo lo describís como periodista? ¿Cómo lo...? No, era maravilloso, o sea, digamos, era un periodista gráfico, yo diría, de pura raza, ¿no? Aunque, digamos, se dedicaba a géneros menores dentro del periodismo, como es el periodismo de espectáculos y esas cosas, ¿no? Que no son géneros menores, claro, pero, digamos, son géneros donde uno no se destaca tanto. Y de algún modo, digamos, a mí me resulta increíble, aunque absolutamente justificado, que se haya convertido, digamos, en tal vez en el último innovador de la imagen televisiva, ¿no? Porque las innovaciones televisivas son cuestiones de mercado digitados por las encuestas, por claro, los estudios, por los focus group y por todas esas cosas, ¿no? En cambio, periodísticamente, vuelvo a decir, me cuesta resumir porque es un tema muy amplio, claro, hablar claro, de Polo desde el punto de vista periodístico, y tenía una extraña habilidad por el reportaje el tipo, ¿no? Y a diferencia de otros entrevistadores que abusan y tropiezan siendo incisivos, con preguntas incisivas, o haciendo preguntas más largas que las respuestas del entrevistado y esas cosas. Todo protagonismo, digamos. Claro, digamos, él preguntaba desde el silencio, y desde el silencio, intercalando pequeños separadores, disparadores, etcétera, 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 lograba entrevistas maravillosas, lograba claro, hacer un ser extrovertido a un mudo, ¿no? Y en ese sentido, digamos, esa habilidad notoria hizo que algunas personas dijeran que tiene una clara influencia de Jesús Quinteros, que era el perro verde. El perro verde, que era claro, un preguntador radial muy de moda por aquel entonces, y nada que ver, digamos, en realidad, con Polo compartíamos una admiración por Roberto Galán. Mirá. Por Roberto Galán, que, digamos, tenía ese método, era maravilloso Roberto Galán. Como entrevistador en su programa ese Yo me quiero casar y usted, digamos, tenía 5 viejitos de un lado y 5 viejitas del otro, y arrancaba 10 historias de vida, claro, que, digamos, uno no quería dejar de escuchar, ¿no? Y desde el silencio también, esa que le daba el pie para que el otro lo condujera. Sí, que una vida común, ¿no? Una vida común y corriente sea como algo interesante y atractivo para toda la gente que lo está mirando del otro lado también. Exactamente. Y también eso cualquiera no lo logra, ¿no? Me parece. No, y las vidas comunes, o lo que esconden las vidas comunes, digamos, son las cosas más interesantes que hay en la vida. Digamos, a mí me interesa tal vez saber más sobre la intimidad de la vecina del cuarto B, claro, o del vecino del cuarto B, que sobre Bill Clinton. Sobre claro, Bill Clinton sale en todos lados, ¿no? Claro. Como era de esperar, nos vamos a quedar con muchas ganas de seguir conversando con vos. Se nos fue el tiempo, ya que también queremos respetar lo que la palabra con vos. Ya están los chicos, me parece, si no veo mal, de acá afuera. Están los chicos de The Cosmos, me parece, dando vueltas por ahí. Bueno, tenemos un programa por delante todavía con varios invitados. Te agradecemos muchísimo, Ricardo, de verdad. No, fue un placer. Espero que te has sentido cómodo. Me he sentido cómodo y lamentablemente pasó rápido. Cosa que sucede cuando uno la pasa bien. Así es. Y Ricardo, para la gente que te quiera leer, ¿dónde te puede encontrar en las redes? ¿Dónde se te puede
buscar? Bueno, trato de que no me encuentren. Sí. No sé, en las librerías, Está bien, perfecto. si googlean mi nombre me encontrarán. Genial, bueno, está bien. Más si tocan mi timbre. Sí, sí. No, aparte porque el tipo se mete con algunos temas, ¿no? Que bueno. Claro, sí, sí. Bueno, pero bueno, ya quedará por una segunda oportunidad. Me gustaría preguntarte mucho también por José Luis Cabeza. Me gustaría preguntarte por tu paso por la revista Noticias. No faltará ocasión. También. Y porque también lo último que quiero decir, fuiste de alguna forma partícipe de una película también, El Túnel de los Huesos, ¿no? También hay un personaje que sos vos. Soy yo, claro, está basado en una crónica mía. Claro, ese libro, y en un personaje soy yo. Y además hago un pequeño cameo, no haciendo de mí, ¿no? En el cual, digamos, me encuentro en el patio del penal con el protagonista. Claro. Y para comunicarle que está llamando demasiado la atención, me permite un pequeño homenaje a Chandler y le digo: está pasando tan desapercibido como una tarántula en un plato de leche. Ricardo Reichendorfer pasó por el Jardín de los Presentes. Un lujo.